Pablo de Tarso, explorando su influencia y legado. Pablo, nacido como Saulo en Tarso alrededor del año 5 después de Cristo, creció en una familia judía de la diáspora. Tarso era una ciudad rica en cultura y educación, y Saulo fue educado en la estricta tradición farisea. Aprendió las escrituras judías y las leyes mosaicas de manera meticulosa, lo que le otorgó una base sólida en la religión y la cultura judía. En sus primeros años, Saulo fue un ferviente defensor de la fe judía y un feroz opositor de los seguidores de Jesús. Consideraba al cristianismo una amenaza herética para el judaísmo tradicional. Su celo lo llevó a participar activamente en la persecución de los cristianos, colaborando en la captura y encarcelamiento de aquellos que seguían la nueva fe. El punto de inflexión en la vida de Saulo ocurrió durante un viaje a Damasco, donde tenía la intención de arrestar a más cristianos. En el camino, experimentó una visión celestial en la que Jesús resucitado se le apareció. Según el relato bíblico en Hechos de los Apóstoles, una luz brillante lo rodeó y cayó al suelo, quedando ciego temporalmente. Jesús le habló, preguntándole por qué lo perseguía. Este encuentro transformador llevó a su conversión y al cambio de nombre a Pablo. Pablo dedicó el resto de su vida a difundir el mensaje cristiano. Realizó 3 grandes viajes misioneros que abarcaron vastas regiones del Imperio Romano. Durante estos viajes, visitó ciudades como Antioquía, Éfeso, Corinto, Filipos, Tesalónica y Roma. El primer viaje misionero de Pablo comenzó alrededor del año 46 después de Cristo, acompañado por Bernabé y Juan Marcos. Partieron de Antioquía y viajaron a Chipre, luego a la región de Panfilia en Asia Menor, donde predicaron en Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Este viaje marcó el inicio de la expansión del cristianismo entre los gentiles. En su segundo viaje misionero, alrededor de 49 a 52 DC, Pablo viajó con Silas y más tarde se unió Timoteo. Visitaron Galacia, Macedonia y Grecia, predicando en ciudades como Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Durante este viaje, Pablo enfrentó persecuciones y dificultades, pero también logró convertir a muchos y establecer nuevas iglesias. El tercer viaje misionero de Pablo, alrededor de 53 a 57 DC, fue uno de los más largos y productivos. Visitó Éfeso, donde permaneció alrededor de 3 años, consolidando la iglesia local y escribiendo muchas de sus cartas. También viajó a Macedonia, Grecia y Asia Menor, fortaleciendo las comunidades cristianas y resolviendo problemas doctrinales y prácticos. Pablo es autor de numerosas cartas, epístolas, que forman una parte significativa del Nuevo Testamento. Sus cartas se dirigen a comunidades cristianas y tratan temas teológicos, morales y pastorales. Algunas de las cartas más destacadas incluyen: Romanos aborda la naturaleza de la salvación, la justicia de Dios y la justificación por la fe. 1 y 2 Corintios tratan problemas en la iglesia de Corinto, ofreciendo orientación sobre la unidad, la moralidad y los dones espirituales. Gálatas defiende la libertad cristiana y la justificación por la fe frente a las leyes mosaicas. Efesios explora la unidad en Cristo y el propósito de la iglesia. Filipenses expresa gratitud y alegría, y exhorta a la humildad y la unidad. Colosenses contrarresta las herejías y afirma la supremacía de Cristo. 1 y 2 Tesalonicenses ofrecen consuelo y esperanza en la segunda venida de Cristo. 1 y 2 Timoteo y Tito proporcionan instrucciones pastorales a sus colaboradores cercanos. La teología de Pablo se centra en varios conceptos clave. Justificación por la fe. Pablo enseñaba que los seres humanos son justificados, o declarados justos, ante Dios no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pablo enseñaba que los seres humanos son justificados, o declarados justos, ante Dios no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pablo enseñaba que los seres humanos son justificados, o declarados justos, ante Dios no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Gracia. Subrayaba que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, no algo que se puede ganar. Unidad en Cristo. Pablo sostenía que en Cristo no hay distinción entre judíos y gentiles, todos son uno en Él. La cruz y la resurrección. Enfatizaba la importancia de la crucifixión y resurrección de Jesús como el fundamento de la fe cristiana. Pablo fue arrestado en Jerusalén y enviado a Roma para ser juzgado. Durante su encarcelamiento en Roma, continuó predicando y escribiendo cartas. Según la tradición, fue martirizado durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 a 67 DC. Se cree que fue decapitado, una forma de ejecución reservada a los ciudadanos romanos.
El legado de Pablo de Tarso es inmenso. Sus escritos han influenciado profundamente la teología cristiana y su labor misionera ayudó a establecer el cristianismo como una religión global. Su énfasis en la justificación por la fe y la gracia de Dios sigue siendo central en la doctrina cristiana. Además, su visión de la unidad de todos los creyentes en Cristo ha promovido una comprensión más inclusiva y universal del cristianismo. Pablo de Tarso es una figura monumental en la historia del cristianismo. Su vida, desde su transformación radical en el camino a Damasco hasta su incansable labor misionera y sus profundos escritos, ofrece una poderosa narrativa de fe, dedicación y transformación. Su impacto perdura no solo en la Iglesia cristiana, sino también en la historia religiosa y cultural del mundo. Espero que esta descripción más detallada te haya proporcionado una comprensión profunda de la vida y obra de Pablo de Tarso. De ser así, suscríbete al canal y dale like al video para seguir creciendo. Gracias.